La siguiente presentación es mejora y diversificación de las funcionalidades de simulación de un laboratorio virtual para su aplicación dentro y fuera del aula. Presenta don Juan Manuel Tizón, de la Escuela de Aeronáutica y del Espacio. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. El trabajo que hemos realizado en esta convocatoria trataba de mejorar y verificar las funcionalidades de un laboratorio virtual de ensayo de motores cohete de propulsante sólido. Primero os cuento un poco en qué consiste el laboratorio y qué es lo que puede hacer, y luego las cosas que intentamos mejorar. Cuando el GATE sacó la propuesta de hacer laboratorios virtuales, pues la verdad es que me llegó directamente la posibilidad, porque los motores cohete de propulsante sólido son sistemas muy caros de ensayar, con un entorno de ensayo complicado, pero sobre todo son muy peligrosos. Un motor cohete de propulsante sólido es una vasija a presión, decenas de bares, rellena hasta arriba de un material energético que se quema de forma controlada en el interior dando un empuje, pero que en más del 90% de las veces son explosivos, funcionan también como explosivos. Si las condiciones no son adecuadas, detonan y explotan, ¿no? Entonces, en el ambiente universitario, hacer un ensayo de esos es difícil de justificar. Incluso los modelos pequeños, ahora la normativa exige que las entidades que los compran, cumplan una serie de requisitos de seguridad bastante estrictos que complican. Todos sabemos que en el laboratorio todas las cosas que queremos hacer, al final se nos complica entre industria, se complica todo mucho. Entonces, la posibilidad de virtualizar el ensayo de un cohete de estas características, la foto que mejor se ve es la alargada, que es uno de los boosters del Shuttle, que ya está jubilada, la lanzadera americana, pero es uno de los boosters laterales. La posibilidad de hacer el ensayo virtual pues me pareció de lo más atractiva. El proyecto fue aprobado y nos pusimos a trabajar. Y se generó un laboratorio con una funcionalidad básica, que se ve en la columna de la izquierda. El usuario puede entrar, hacer alguna operación de conectarse a Internet a sitios de interés y darse de alta en un puesto de ensayos. Una vez que se da de alta, puede ir a un almacén y elegir un motor entre un catálogo de motores, montarlo en la bancada de ensayos, instrumentarlo de forma virtual, relativamente rápida, hay que quitarse del medio en la zona de ensayo, volver al puesto de control y disparar el motor. El motor se pone a funcionar y al final el usuario se puede bajar una serie de datos de cuáles han sido los resultados del ensayo. Esa es la funcionalidad básica. Y así es como estaba el laboratorio cuando empezamos el proyecto. Los objetivos eran verificar que los cálculos se hacían bien y que el usuario recibía información adecuada, ahora os digo un poco por qué. Elaborar un guión para que el usuario fuera un alumno y fuera guiado debidamente con ciertos contenidos técnicos y luego evaluado de alguna manera en cuanto a la experiencia que había seguido. Y luego hay una parte de evaluación posterior de proceso de los datos que se obtienen. Y también queríamos aumentar la funcionalidad, no solo que hubiera un catálogo de motores, sino que el usuario pudiera elegir partes de motores, también tipo catálogo, redimensionarlas si era necesario, es decir, aportar un diseño propio y luego ensayarlo y comprobar que sus cálculos correspondían con el ensayo. Esos eran los tres objetivos del proyecto. Hemos cumplido los dos primeros. El último de coger los elementos era más complicado y requiere un poco más de tiempo. Y si acaso comentar para terminar que el tema de los cálculos, verificar los cálculos era importante porque desde el punto de vista de credibilidad del laboratorio, el ensayo de un motor, cuando lo ve uno en Internet, es espectacular. El laboratorio es más frío. Entonces, pensamos que lo mejor era darle realismo a los datos que obtiene, de tal manera que un experto que entrara en el laboratorio, hiciera el ensayo y criticara los datos, le fuera muy difícil decir que son simulados o que son calculados, que se correspondieran con la realidad. Por eso había que verificar, había que poner un modelo matemático un poco complejo,
el software del laboratorio no soporta cálculos, no es Fortran, sino que ha habido que hacer algún equilibrio para conseguir hacer un cálculo complejo y había que verificarlo, había que verificar que el cálculo se hacía bien. Eso era uno de los objetivos del proyecto. Y para terminar, yo quería agradecer al GATE su dedicación. Cuando interactúo con ellos siempre obtengo un alto grado de satisfacción como usuario de esta universidad. El gabinete creo que hace un servicio fantástico, no solo en estos laboratorios, sino en Moodle y en las actividades de apoyo que hace. Y eso quería decirlo también en este contexto. Muy bien, pues muchas gracias.